Nunca imaginé que lo que ocurriría aquel día iba a marcar mi vida para siempre. Eran las 5 de la tarde del Día de Difuntos de 1942. Nunca olvidaré aquel día. Yo no quería ir a aquel entierro. ¡Mariandula! ¡Mariandula, levántate ahora mismo! Voy a subir a por ti. Mariandula, ya voy por el primer escalón. Como me hagas subir hasta arriba te vas a enterar. Mariandula, voy por el segundo escalón. Mariandula, voy por el tercer escalón. Venga, levántate, que vamos a llegar tarde al entierro. No quiero ir, era un hombre feo y malo. Cállate, y pórtate bien, que no me quiero enfadar. No, por favor, mamá, no quiero ir. Vamos. No, por favor, no quiero ir. Ponte la revés que nos vamos. No quiero ir. No protestes, ¿eh? ¿Se puede saber qué sucede aquí? A ver, Mariandula, ven aquí. ¿Qué te pasa, hija? Es que me da miedo ir al cementerio. Pues nada de miedos, ¿vale? Te he traído un regalo. Es un pañuelo de la suerte. Con él no debes tener miedo de ir al cementerio. Además, ¿no sabes que los muertos no se mueven de su sitio? No sea que se lo quiten. No bromees con los muertos, que trae mala suerte. Al menos podías estar triste el día del entierro de tu jefe. Ya sabes que no lamento demasiado su muerte. Pero tú estás loco. Como a la niña se le ocurre decir lo que te oye por ahí, seguro que te cargan el muerto. La mujer no seas tan exagerada, que no es para tanto. Venga, vamos, que vamos a llegar tarde. Pues algo debe ocurrir, porque mi prima me ha dicho que la Guardia Civil anda por ahí haciendo preguntas. Se rumorea que cuando me encontraron tenía la lengua negra. Quien crea en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y quien vive y cree en mí, no morirá para siempre. Palabra de Dios. Nos hallamos aquí reunidos en este trágico día para dar nuestro último adiós a uno de nuestros más queridos e importantes feligreses. Todos recordaremos siempre su empeño por hacer prosperar al pueblo. Siempre fue un hombre caritativo y temeroso de Dios. Gracias a sus generosos donativos, Sargento, creo que esto es un asesinato. y este Sí, no ha sido Está muerte claro. natural. No me dé más explicaciones. La boca. Vosotros quedaos aquí. Ahora voy. para que pueda reunirse en el cielo con nuestro Padre y su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. In paradisum deducante angeli. Kyrie eleison, Christi eleison, Kyrie eleison. Alto, detengan el funeral. Pero, señor sargento. Silencio. Existen indicios de que no se trata de una muerte repentina. Así que no permitiré que el cuerpo sea enterrado sin practicarle la autopsia. Tenga usted en cuenta que el médico se encuentra fuera del pueblo. Alto. No tengan tanta prisa. El sargento quiere hablar con usted. ¿Se puede saber cuál es el motivo? Alguien nos ha informado de que usted amenazó de muerte al difunto en el bar, hace un par de meses. Bueno, ¿y qué importancia tiene si murió de repente de un infarto? ¿No es cierto que usted le dijo que andase con cuidado? ¿O que habría echando espuma por la boca? Eso no una son lengua más que negra? estupideces. Esperen a tener pruebas antes de hablar así de un hombre honrado delante de su familia. Anda. Toma, 2 reales. Vete a la carnicería y compra hígado, ¿vale? Que lo haré para la cena. Y no te entretengas jugando.
Mariándula, ven a jugar con nosotras. No puedo, tengo que ir a hacer un recado. Venga, no seas tonta, y eres después. sabes que no se puede estar aquí por la noche? ¿Qué pasa, mujer? ¿Es que no vas a cenar? No me pasa nada. Tengo un poco de jaqueca. Estate tranquila, Elisa. No va a pasar nada. He tenido que mentir para encubrirte. Lo hiciste tú, Juan. Dime que no fuiste tú. ¿Cuántas veces te he dicho que no escuches las conversaciones de los mayores? Anda, come. No tengo hambre. Pero si no has comido nada. Claro, mujer. Que ya me lo como yo. Parecía
sabía que nadie se había dado cuenta del engaño y que al final todo iba a acabar bien. Pero una vez en la cama, la tormenta y los remordimientos por lo que había hecho no me dejaban dormir. Empecé a sentir miedo. Parecía que había alguien más en la casa. Mariandula, devuélveme el hígado que me quitaste de la sepultura. Mariandula, ya estoy en el primer escalón. Mariandula, ya voy por el segundo escalón. Voy por el tercer escalón. Mariandula, ya estoy aquí. Mariandula. Mariandula. Contesta por el amor de Dios. ¿De dónde sacaste el hígado? Por el amor de Dios. ¿De dónde sacaste el hígado? No fue necesario que contestara. Mi padre, asustado por los dolores del veneno, lo confesó todo. 3 meses más tarde lo mataron en el Garrote Vil. Desde aquel día, cada noche sueño con ese hígado caliente en mis manos y que me visita su legítimo propietario para reclamarlo. Cada noche desde entonces, tengo el mismo sueño.